A partir de este momento... Bueno, en la primera vez, en la primera clase dimos fuerzas colineales. Lo que hoy vamos a ver, seguimos con la unidad 1, pero ahora vamos a ver fuerzas concurrentes. Seguimos con la parte estática, fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes es cuando a un cuerpo o sobre un cuerpo actúan fuerzas y que parten todas del mismo punto. O sea, todas las fuerzas de acción van en el mismo punto. Tenemos un cuerpo, y supongamos que tenemos actuando una fuerza, podemos tener otra fuerza, pero si ustedes se dan cuenta, todas van desde el mismo punto. Ya no son como antes, que eran colineales, que estaban todas en la misma dirección. Ahora todas van, pero a un mismo punto. Y la resultante de ese elemento se reduce y se transforma. La acción de estas tres fuerzas es lo mismo que la acción de la resultante. Si nosotros tenemos en este cuerpo actuando esta fuerza F1, F2, F3, y hallamos su resultante, que estén aplicadas estas tres fuerzas azules o esté aplicada esta fuerza verde, en el cuerpo produce la misma acción. Y a esa la llamamos resultante. Y como simplificación podemos decir que la resultante es una fuerza que reemplaza al sistema de fuerza. Y estas fuerzas azules serían el sistema de fuerza. Seguimos avanzando. Se trata de un problema de equivalencia por la composición, ya que los sistemas de fuerzas resultantes... voy a conectar a otro chico. Ahí está, Florencia. Bueno. Seguimos. Las fuerzas componentes, por un lado, y para hallar la resultante, nosotros en este sistema de fuerzas concurrentes, existen métodos gráficos para hallar. Ya también existen parte analítica, pero ustedes como todavía no están tan avanzados en la parte de matemática, con la parte de proyección de fuerza, entonces nosotros ahora en física lo único que vamos a hacer van a ser métodos gráficos. Un método gráfico va a ser el del paralelogramo y el otro el de la poligonal para hallar las resultantes. Ahora cuando ustedes sepan funciones trigonométricas, que eso nosotros lo damos en matemática 3, ahí ya estarían en condiciones de hallar también la resultante en forma analítica de estos sistemas de fuerzas concurrentes. Lo primero que vamos a ver va a ser el método del paralelogramo. El método del paralelogramo se utiliza cuando actúan dos o más fuerzas por un cuerpo. Supongamos que alguien me quiere hacer una consulta. No. Bueno, seguimos. Si un cuerpo actúa F1 y F2. ¿Sí? Tengo F1 y en este cuerpo también actúa F2. Lo que nosotros necesitamos es hallar la resultante, o sea, la fuerza que reemplaza F1 y F2 y que haga la misma acción en este cuerpo. Ahora el método gráfico que vamos a usar es el método del paralelogramo. Lo primero que hacemos para hacer este método, trazamos la fuerza desde un mismo punto de aplicación respetando la escala. Dibujamos F1, ¿ven? Con la misma dirección que tiene y con la escala. Supongamos que si tiene 50 kilos, nosotros esta fuercita vamos a tener que dibujarla de 5 centímetros, porque la escala, eso ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo, nosotros siempre vamos a usar 10 kilos por centímetro, así como usamos. Profe. Sí. Sí, decime. Decime. Hola, ¿sí? ¿Me iba a decir algo? Bueno, continuamos.
Siempre nosotros vamos a usar 10 kilos por centímetro, esa va a ser nuestra escala. Bueno, en este caso, el método del paralelogramo, lo primero que hacemos es trazamos F1 a escala con la misma dirección. A continuación, dibujamos desde el mismo punto F2, también a escala. Hasta ahí solamente dibujamos las fuerzas que están actuando. En segundo lugar, lo que hacemos, tenemos que trazar líneas paralelas, tanto a F1 como a F2, que son líneas auxiliares. La podemos hacer en forma punteada o con un trazo muy finito. Esto es lo que teníamos. Teníamos F1 y teníamos F2 dibujado. A continuación, dibujamos una línea paralela a F2 que pase por el extremo de F1. Esta es una línea auxiliar. A continuación, trazamos una línea paralela a F1 por el extremo de F2, y donde se cortan estas dos líneas auxiliares, ven que acá se corta, esas dos líneas punteadas, ahí obtenemos un punto. Y desde el punto de aplicación de la fuerza F1 y F2, que sería acá donde se encuentran, hasta el punto donde se cortan las dos líneas auxiliares, ahí obtendríamos la resultante. ¿Ven? Desde el origen de F1 y F2 hasta donde se cortan las dos líneas, ahí tengo la resultante. ¿Y por qué le llamamos método del paralelogramo? Porque si ustedes se fijan acá, entre las dos fuerzas y las líneas punteadas, la figura que armamos es un paralelogramo. Por eso que se denomina el método del paralelogramo. Una vez que tenemos ya la resultante, que esto lo hacemos todo en forma gráfica, medimos con una regla cuánto mide la resultante, multiplicamos por la escala, que en nuestro caso va a ser 10 kilos por centímetro, y vamos a obtener el valor de la resultante. Así de simple este método. Ahora a continuación vamos a hacer el otro método, el método de la poligonal. Es una simplificación, en realidad el método de la poligonal es una simplificación del método del paralelogramo. ¿Sí? Supongamos que sobre un cuerpo actúa una fuerza F1, también puede actuar una fuerza F2, en este otro con una cierta inclinación, también suponemos que actúa F3, y también puede actuar F4. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar F1 a escala, dibujamos F1 a escala, donde termina F1, dibujamos F2 con la dirección y el sentido también a escala. ¿Van viendo? Donde terminó F1, ahí dibujo F2, fíjense que F2 tiene la misma dirección, el mismo sentido. A continuación, donde termina F2, dibujo F3. ¿Se dan cuenta? Este es un método muy sencillo, pero tenemos que mantener siempre la escala. Recuerden que si mide 50 son 5 centímetros, si miden 30 son 3 centímetros, si mide 70 van a ser 7 centímetros. Eso sí tienen que tratar de hacer lo más exacto posible, como son métodos gráficos, porque si no los resultados no van a dar bien. Y a continuación, ya hicimos F1, F2 y F3. A continuación de F1, F2 y F3, tenemos que dibujar F4. F4 viene hacia abajo. ¿Ven? También dibujamos a escala. Bueno, si tendríamos otra fuerza que actúe sobre este cuerpo, lo haríamos partiendo desde F4. Pero como en este caso ya no tenemos más, lo único que hacemos es unir el origen de F1, donde arrancaba F1, hasta el final de F4, y ahí obtenemos nuestra resultante. Acá yo les explico, la resultante se traza desde el punto de aplicación de la primera fuerza al extremo de la última. El sentido de la resultante será desde el origen hacia la última fuerza.
Fíjense, arranca en F1 y termino en F4. Esa sería la resultante. Nuevamente, tomo una regla, la mido, multiplico por la escala y tendría el valor de esa resultante. Aquí aprendimos los dos métodos, el método del paralelogramo y el método de la poligonal para hallar la resultante. ¿Qué era la resultante? Era la fuerza que reemplaza a todas las otras fuerzas que actúan en el cuerpo. En este caso, esta R reemplaza F1, F2, F3, F4. Que estén actuando estas 4 fuerzas es lo mismo que esté actuando esta resultante. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hallar la equilibrante. La equilibrante es una fuerza idéntica a la resultante, lo único que tiene el sentido contrario, tiene la misma dirección, el mismo módulo que la resultante. Bueno, lo primero que hacemos entonces, antes de hallar la equilibrante, tenemos que hallar la resultante. Suponemos que sobre un cuerpo actúa F1, F2, F3 y F4. O en este caso, bueno, trabajé con 3 fuerzas, F1, F2 y F3. Lo primero que hacemos, rebujamos a escala para hallar nuestra resultante. Dibujo F1, a continuación dibujo F2. Primero dibujé 1, ahora dibujé F2 y ahora voy a dibujar F3, donde termina F2. Bueno, una vez que termino eso, hallo mi resultante. Esa sería mi resultante. Mi equilibrante va a ser una fuerza igual a esta resultante, pero como esta fuerza lo está llevando al cuerpo hacia la derecha, mi equilibrante va a tener que ser una fuerza de igual dirección, pero de distinto sentido, y con el mismo módulo, pero en sentido contrario. Entonces mi resultante, mi equilibrante, en lugar de ir hacia la derecha, va a venir hacia la izquierda. Fíjense, esta es la resultante, y esta que estoy dibujando, una fuerza. En la misma dirección, distinto sentido, el mismo módulo, y esa sería la equilibrante. Es muy sencillo, o sea, se halla la resultante y después se hace una fuerza de sentido contrario igual a la resultante. O sea, es una fuerza de igual dirección, igual intensidad, pero de distinto sentido. Otra forma de hallar la equilibrante es haciendo la siguiente manera. Volviendo al ejemplo anterior, donde tenía las 3 fuerzas, yo hallaba la resultante. Pero yo acá me iba desde el origen hasta acá, hallaba la resultante. Para hacer, si en lugar de yo hacer la resultante, quiero hacer la equilibrante, en lugar de que vaya desde acá, desde el origen hasta F3, lo que tengo que hacer es que vaya desde F3 hacia el origen. Esto es lo que tengo. Si yo quiero la resultante, me voy del origen de F1 hasta F3. Y si quiero la equilibrante, hago el camino inverso. Voy de F3 hacia el origen. ¿Se dan cuenta? Fíjense que esta fuerza azul es igual a esta, solamente que de sentido contrario. ¿Se dan cuenta? Acá le queda la resultante, que es esta amarilla gruesa, que va hacia la derecha, y acá la equilibrante, que es esta azul, que es hasta la izquierda. Bueno, eso es todo lo que teníamos por hoy de la clase. Este es el nuevo, es el tema de fuerzas concurrentes. Después lo que nos queda es hallar fuerzas paralelas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, voy a... Ahí está.